Hola, soy María Elena Cruz y esto es Radiando Fe. Hacemos la lectura del libro Disciplinas de una mujer piadosa de Barbara Hughes, el segundo capítulo, la tercera parte. Y esta vez leemos Renueven su mente. Es una serie de preguntas que trae el libro que debemos de contestar. Dice, ¿cuándo comprendieron y aceptaron el Evangelio de Cristo por primera vez? ¿Qué efectos inmediatos produjo en su vida y en sus elecciones? ¿Por qué debe el Evangelio ser el centro de su vida? ¿Se ha deslizado el Evangelio de lo más alto de su lista de prioridades? ¿Cómo harán que vuelva a ser más importante en su pensamiento nuevamente? ¿Cómo lo define el Evangelio al cristiano? Véase Génesis capítulo 1 versículo 3, Romanos capítulo 3 versículo 23, Romanos capítulo 6 versículo 23, Juan capítulo 1 versículo 12 y Efesios capítulo 4 versículo 5. ¿Cómo lo motiva el Evangelio al cristiano? Lea Colosenses capítulo 3 versículo 17. ¿Cuál es la verdad maravillosa y satisfactoria del Evangelio que encontramos en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3? ¿Qué piensan actualmente que necesitan para la vida y la piedad? ¿Cómo pueden reclamar esas promesas para ustedes mismas? La autora quiere que contestemos todas esas preguntas, así que puede tomarse su tiempo. Mientras continúo yo con la lectura del capítulo 2 y esta vez sí terminamos este capítulo. Leemos dos maneras de vivir, una mirada breve al mensaje del cristianismo. ¿De qué se trata el Evangelio? ¿Qué significa ser un cristiano? La mayoría de personas tiene sus propias ideas sobre esas preguntas, pero al final las ideas de Dios son las que valen. ¿Qué dice Él sobre lo que es realmente el Evangelio? Eso es lo que estaremos viendo en este breve estudio. La definición de Dios del cristianismo tal como Él lo explica en detalle en la Biblia. Hay 6 puntos básicos. Primero, Dios el gobernante y creador bondadoso. Dios es el gobernante bondadoso del mundo. Él lo creó y Él nos creó a nosotros para que gobernemos y cuidemos al mundo, bajo su autoridad. Encuentre Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 en la Biblia. El Apocalipsis está justamente al final de la Biblia. Léalo y luego intente escribir las respuestas a las siguientes preguntas de lo que ha leído. A. ¿Por qué deberíamos honrar y alabar a Dios? B. ¿Existe algo en la creación que no dependa de la voluntad de Dios? Explique. C. ¿Qué actitud deberíamos tener frente a un Dios semejante? Punto 2. La humanidad en rebelión. Sin embargo, cuando observamos al mundo, vemos que las cosas no son como deberían de ser. Esto se debe a que hemos rechazado a Dios como nuestro gobernante. Tratamos de manejar nuestra vida sin Él. ¿Hemos hecho un buen trabajo manejándonos a nosotros mismos, nuestra sociedad y nuestro mundo? Respalde su respuesta con ejemplos. Ahora lea Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 13 en su Biblia. Y responda. A. De acuerdo con este pasaje, ¿cuántas personas justas hay allí? B. ¿Cuántas personas buscan realmente a Dios? C. ¿Cuántas personas se han apartado del gobierno bondadoso de Dios? Note esto con cuidado. Algunas personas se rebelan calladamente, simplemente ignorando a Dios. Otras se rebelan en una forma más evidente, realizando cosas que todos reconocemos como pecaminosas, pero de una u otra forma es rebelión en contra de Dios. La verdadera pregunta es, ¿qué hará Dios al respecto? Averigüemos. Tercer punto. Dios no va a permitir que las personas continúen rebelándose eternamente. Dios se preocupa lo suficiente de nosotros como para tomar nuestra rebelión en serio y para llamarnos a rendir cuentas. Leamos Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y respondamos. A.
¿qué nos depara a todos el futuro? B. ¿Qué debemos todos enfrentar después de la muerte? El castigo de Dios por la rebelión es muerte y juicio. Esto puede sonar muy duro y muchas personas no desean creer que a Dios le puede importar tanto nuestra rebelión. Pero la justicia no es justicia a menos que tenga en cuenta el pecado. Es simplemente incorrecto hacerse el ciego para no ver. Las malas noticias son verdaderamente malas, pero las buenas noticias son maravillosas. Dios ha provisto un remedio para esa posición desastrosa en la cual nos encontramos. Punto 4. Jesús, el hombre que muere por los rebeldes. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo al mundo, Jesucristo. Jesús le obedeció a Dios completamente. Era la única persona que no merecía castigo alguno. Él vivió una vida maravillosa de entrega, sin egoísmo, con verdad e integridad. No obstante, fue ejecutado como un criminal común y corriente, al morir en la cruz. Él, el hombre perfecto, tomó nuestro castigo sobre sí y nos brindó un perdón sin costo alguno. Lea 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18 y conteste: ¿por qué murió Cristo? B. ¿Quién es la persona justa mencionada aquí? ¿Quiénes son los injustos? C. ¿Cuál de estos dos términos lo describe a usted? D. ¿Qué puede hacer la muerte de Cristo por usted? La muerte de Jesús no es el final de la historia. Antes de morir, Jesús dijo que regresaría de la tumba después de 3 días. En ese momento nadie le creyó, pero luego... Punto 5. Jesús, el gobernante resucitado. Dios aceptó la muerte de Jesús como pago en su totalidad por nuestros pecados y lo resucitó de entre los muertos. El Jesús resucitado es ahora lo que la humanidad siempre se supuso que fuera, el gobernante de Dios del mundo. Jesús ha conquistado la muerte y nos brinda ahora nueva vida a nosotros. Un día regresará a juzgar el mundo. Lea Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Y responda: A. ¿Qué lugar le ha otorgado Dios a Jesús? B. ¿Qué actitud deberíamos tener hacia Jesús? C. Ya sea por elección o no, ¿quién va a finalmente postrarse frente a la autoridad de Jesús? Al resucitar de los muertos, Jesús comprobó una vez para siempre que todo lo que Él llevó a cabo tiene realmente todo el poder y la autoridad que reclamó tener como el Hijo de Dios. Eso nos da solo 2 opciones. Punto 6. Las 2 maneras de vivir. Nuestra manera: rechazar a Dios como gobernante, tratar de manejar nuestra vida a nuestra manera. El resultado: condenados por Dios y enfrentando a la muerte y el juicio. La nueva manera de Dios: someternos a Jesús como Señor, confiar en la muerte y la resurrección de Jesús. Resultado: perdonados por Dios, recibimos vida eterna. Lea Juan capítulo 3, versículo 36 y responda a las preguntas. A. ¿Qué 2 clases de personas se describen aquí? B. ¿Qué debe hacer usted para tener vida eterna? C. ¿Por qué razón permanecería el enojo, la ira de Dios, sobre ciertas personas? D. ¿Cuál de estas 2 opciones es la manera en que usted desea vivir? ¿Qué debería hacer yo a continuación? Quizás desee pensar más acerca de las verdades que hemos cubierto en este breve estudio. Lo puede conocer mejor a Jesús leyendo el Evangelio de Marcos. Sin embargo, si usted sabe que está listo para dar su vida a Dios, sometiéndose al gobierno de Jesús, debería orar una sencilla oración en sus propias palabras. Pídale a Dios que lo perdone por haberlo ignorado y haberse rebelado. Pídale su ayuda para permitir que Jesús maneje su vida y para confiar en su muerte para perdón y vida eterna. De aquí en adelante, es cuestión de vivir su nueva manera de vida un día a la vez, pero ya no estará solo. Dios estará siempre con usted. Él seguirá hablándole cuando lea la Biblia. Él seguirá escuchándolo y ayudándolo cuando le ore. Él le ayudará a cambiar y a vivir a su manera, por medio de su Espíritu que mora en usted.
y Él le proporcionará hermanos y hermanas que lo animen en el camino, cuando se reúna con otros cristianos. Mis hermanas, hasta aquí el capítulo 2 de este libro que estamos leyendo, Disciplinas de una mujer piadosa. Bueno, esta vez tuvo bastantes preguntas, poca lectura, pero creo que es el ejercicio del capítulo 2. Espero que lo disfruten y pues les voy a dejar tiempo para que puedan contestar todas esas preguntas porque son bastantes, ¿verdad? Así que grabaré el capítulo 3 dentro de una semana. Que Dios les bendiga. Bye bye.